Hay gente que muchas veces lo que hace es quererle complicar la vida a los demás o no son muy empáticas con los demás. De que hay muchas personas que están felices con lo que tienen y porque no quieren esforzarse más, es que se quedan en donde están. Yo no sé quién en este mundo puede ser team calor. ¿Quién? Ecuador, like many other countries, has a ton of controversial topics. And while we did already cover some of the most controversial topics that we found on a post on Reddit, now it's time for us to give our own personal controversial Ecuador topics. And if you haven't watched the previous 2 episodes, I will be leaving the links for those in the description and in the pinned comment. So make sure to check those out. El mío realmente no es 100% personal, es tomado en parte de algo que siempre escucho de aquí, pero tiene cierta realidad. Las personas de por sí, el ecuatoriano, es pobre porque quiere ser pobre. Ese comentario, solo escuchándolo, o sea, si lo escuchas así por así, suena feo, porque lógicamente nadie quiere ser pobre y nadie busca hacerlo. Pero si lo ves de cierta forma y lo analizas, tiene cierta razón, tiene cierta lógica. ¿Por qué lo digo? Y aquí es donde voy a la conversación que tuve acerca de Noboa. Él dijo algo muy feo, que sí, todo el mundo acepta que estuvo feo, pero yo no creo que estuvo dicho con esa intención de que suene feo. Y yo creo que se dice con la realidad de que hay muchas personas que están felices con lo que tienen y porque no quieren esforzarse más, es que se quedan en donde están. En el video mismo que hice acerca del tema, habían comentarios y suenan feos, pero un comentario que dijo otra persona que decía que yo he visto a los hombres ecuatorianos embarazando a 10 diferentes mujeres, teniendo como 100 hijos, 100 exageración, pero teniendo full hijos y todos los días saliendo a tomar o sea, eso no es vago, o sea, yo creo que de cierta forma hay que aceptar de que hay muchas personas que sí, son así y que sí, por esa razón, o sea, en sí, no es que quieren ser pobres, pero hacen cosas que guían hacia la pobreza. Bueno, de mi parte, o sea, no podría decir lo que tú dices de que, bueno, el ecuatoriano es pobre porque quiere, pero sí hay cosas y factores que influyen, por ejemplo, el ejemplo que tú diste clarísimo de que hay hombres que tienen varios hijos, incluso de varios compromisos, a veces no se hacen responsables ni de uno. En el país ahora hay un tema de demanda alimentaria de que, bueno, si el padre no se quiere hacer responsable, le ponen una demanda y el padre tiene que pasar una mensualidad. Pero no es algo que soluciona porque realmente la familia, bueno, hablando ya del tema un poquito más adentro, es un tema familiar. Y si es alguien que tiene 1 y 2 y 3, 4 compromisos, pues simplemente no le va a alcanzar el dinero porque el salario básico no llega a la canasta alimentaria del país. Así que es algo de que si le tienes que pasar a tu hijo y no estás con tu hijo y tienes que subsistir tú también y trabajar, pues simplemente te vas a mantener pobre porque nunca vas a tener un capital para poder emprender en un negocio, poderte hacer otra actividad, etcétera, etcétera. Pero bastante también influye con el tema de la inseguridad, va del lado del tema de las sustancias prohibidas, por así decirlo. Esto es lo que lleva, bueno, el tema de los vicios generales, incluido incluso el alcohol, que antes también conversamos un poquito del alcohol. Son actividades de que a uno a veces no se percata, pero a veces uno gasta lo de 2 o 3 comidas, o sea, lo de 2 o 3 días de comida en una salida con los amigos, bebiendo alcohol o consumiendo X sustancias. Y eso también conlleva a la pobreza. Aún más si te vuelves dependiente de estas sustancias, de estas bebidas, con mucha más razón. Hay varios factores. Lo que yo consideraría o diría como un comentario, una opinión favorable para todas las familias, para todas las personas, es de que sepan llevar las cosas con mesura. Si se van a divertir, se deben divertir con mesura. Y para las instituciones educativas yo considero que deberían dar clases de educación financiera, porque es algo que a veces a nosotros no nos enseñan. Algo que también pasa es que a veces a una persona le dan una tarjeta de crédito con un cupo a veces irrisorio, digamos, gano un sueldo básico, me dan una tarjeta con un cupo de $2.000, voy y gasto los $2.000, luego no tengo con qué pagarlo. Y eso conlleva a tener deudas, a tener un mal buró, etcétera, etcétera. Son un conjunto grande de factores que por lo general hacen que el ecuatoriano gaste mucho más de lo que gana y pues simplemente va a vivir pobre.
y también a veces de malas costumbres y demás. No sé, ¿qué opinas? El ecuatoriano es pobre porque quiere ser pobre, así de fácil. Así de fácil. Eso de los hijos. Si yo veo que no tengo la economía suficiente de mantener a un hijo, ni siquiera de mantenerme a mí, yo no me voy a poner a estar pariendo y pariendo y pariendo. O sea, si no tengo plata ni para mí, mucho menos para una criatura que se gasta, en un bebé se gasta bastante. Por eso creo que se pueden dar cuenta que los que están mejor económicamente casi no tienen hijos, porque ellos piensan, bueno, en ellos, en superarse, en viajar, en disfrutar, y luego piensan en tener hijos. Pero los que son de bajos recursos, no, como que, ay, somos pobres, tengamos hijos. Vamos, y no uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, tengamos de 8, de 10. Un detalle con el tema de la reproducción en el país, es gratuita la planificación familiar y sin embargo prácticamente nadie la usa, incluso el tema de los preservativos es gratuito. Así que el que tiene hijos no es porque no sabe cómo cuidarse, simplemente porque lo quiso y ya. No hay excusa para eso. Yo no sabía acerca de la planificación familiar, pero sí sabía que los preservativos eran gratuitos. Gracias. Sí, y ahora que son, como dice Yayo, hay personas que consumen sustancias raras e ilegales y eso hace que el bebé venga en mal estado, venga deforme o venga con problemas. Los bebés que son así, que nacen así con esos problemas, se gasta mucho más de lo que gastas con un bebé normal, porque tienes que tener los cuidados necesarios para que el bebé viva, ¿sabes? Entonces, sí, el ecuatoriano es pobre porque quiere ser pobre. Yo lo último que voy a decir acerca de esto es que no quiero que, porque sé que siempre hay alguien que quiere tomar las palabras fuera de contexto o analizarlo de otra forma, pero recuerden, yo no es que 100% estoy de acuerdo que esa es la realidad, simplemente tengo que aceptar que hay casos aquí y muchos en abundancia y la razón por la cual incluso el presidente probablemente dijo lo que dijo, porque existen esos casos, porque hay personas quienes, como hemos hablado ahorita, van por esos caminos, no hacen las cosas bien y surge eso. Sí, yo creo que el Ecuador debería ser así como... ¿Qué país que prohíbe tener muchos hijos? Japón. China. 3, 2, máximo 2, como que ya, suficiente. Perfecto para formar una familia, pero no vengas con 5 hijos, 6 hijos, 10 hijos. Mi abuelita de parte de mamá tuvo 12, solo que 2 fallecieron. Y ellos eran pobres. Entonces fue como que chuta. Fueron personas trabajadoras que supieron salir adelante y todo. Mi familia son personas trabajadoras, pero creo que no estuvo correcto. O sea, no, es que no está correcto, o sea, tener muchos hijos y no tener los ingresos económicos suficientes para mantenerlos, porque les está dando mala vida. Un comentario personal que yo quisiera dar, bueno, serían 2. El primero, el encebollado se come con chifle. Punto, así, no hay nada más que opinar ahí. Ahí tiene que ponerle el visto bueno. Y lo siguiente que yo quisiera opinar es que realmente para que todos estemos bien, uno primero debería ponerse en los zapatos de la otra persona. Al menos yo no puedo decir que soy la mejor persona del mundo, pero me puedo considerar de que soy alguien empático con los demás. Me lo puede dar como testigo, lo puede decir Alejandra o las pocas personas que me llegan a conocer, pues yo si no ayudo, al menos no trato de estorbar. Hay gente que muchas veces lo que hace es quererle complicar la vida a los demás o no son muy empáticas con los demás. Esto por lo general se ve bastante a veces de las personas que tienen un poquito más de estatus económico y se ve mucho en restaurantes, de que como ellos son tal persona, quieren que los atiendan rápido, quieren aquí, quieren acá y tratan de menospreciar a cualquiera. Yo al menos considero de que todo comienza desde la casa, tener buena cultura, buenos ejemplos, saber saludar, saber decir buenos días y ser empático con los demás. A veces, es verdad, a veces pueden ser cosas incómodas, hay personas que se levantan de mal genio porque nadie sabe la realidad de nadie y pues simplemente hay que ser empáticos. Yo creo que eso es bastante para poder mejorar en la sociedad y que se acabe la viveza criolla, que eso ahí realmente no ayuda a progresar en nada. O sea, no, sí, eso es verdad, porque a mí me pasó en el trabajo. Yo, yo soy secretaria de doctores
Y una vez me escribió una persona, o sea, un número desconocido, porque yo doy mi teléfono personal porque en mi trabajo no hay teléfono de trabajo. Entonces yo soy la que recibo las llamadas por el WhatsApp porque yo mensajes por WhatsApp porque yo llamadas no contesto por lo que está pasando en el país. Entonces este número era que me llamaba y me llamaba y me llamaba y yo no contestaba por obvias razones. Y me escribió y me decía, ¿usted es Alejandra Cedeño? Y yo como que sí, buenas tardes, puse buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, contéstame la llamada. Y le digo, lo siento, no contesto llamadas por temas de seguridad, pero ¿en qué le puedo ayudar? No, si usted es secretaria de los doctores, debería contestar las llamadas, que esto y el otro, que bla, 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 que yo soy un doctor. Y yo en plan de, ok, pero ¿en qué le puedo ayudar? No, listo, ya, muchas gracias. Y yo, está bien, no pasa nada. Pero así, y me dio coraje porque simple hecho de ser un doctor, como que me quería dar una orden. O sea, yo ni siquiera trabajo para él. Yo te acepto la orden de mi jefe, pero de otras personas, no, porque no me pagan. Y si no me pagas, yo no te voy a hacer caso, así de fácil. Tú me pagas. No te voy a hacer caso, así de fácil. Increíble, aquí por varias razones siento que algo va a pasar, Alejandra, no estoy seguro, pero estoy preocupado. Yo la poca opinión que tengo referente a la manera que hay personas quienes prácticamente se quieren, digamos que por la posición, como dice todo lo demás, aprovechar de situaciones así. O sea, no estoy seguro a veces qué es lo que conlleva eso más allá del dinero, porque como dices, o sea, si una persona tiene plata cree que está encima de los demás, pero al menos en lo que es en sociedad general me he dado cuenta que los influencers, o sea, parece que más van por ese camino, o sea, como que quieren algo porque son influencers, o quieren que le hagan un favor especial porque son influencers. O sea, un canje, una cosa así. La verdad que el tema de los canjes también con el tema de los influencers se volvió una plaga en algún momento. Ya creo que se los criticó bastante en su momento por eso de ahí y ya como que le bajaron a ese tema. Alguna aclaración que sí quisiera, porque yo creo que también se puede malinterpretar a veces, es de que, bueno, es verdad, la gente con más estatus por lo general tiene esa actitud. Desconozco el porqué, pero sí existen personas obviamente que son empáticas, así que tampoco puedo meterlos a todos en el mismo saco, pero da la casualidad que en su gran mayoría pues saben tener una actitud un poco déspota contra los que tienen un poquito menos. Así que igual quería dar esa aclaración por si acaso. Sí, el levante la empatía es muy importante donde sea. La verdad que, o sea, hay que siempre recordar que no todo el mundo es tú y tienes que ponerte en lugar de esa persona. Lo último que voy a decir acerca de ese tema y dejar que la distinguida nos cuente. Mi comentario... Me preocupa. No, es acerca del clima. Ay, no. El clima de la costa, el clima de la sierra, yo prefiero el clima. Yo amo la costa, amo Puerto Viejo, pero yo prefiero el clima. Yo soy team frío. ¿Team frío por dos? Sí, por 3, por 4, por 5. Yo no sé quién en este mundo puede ser team calor. ¿Quién? Y prefiero el clima de la sierra porque la sierra es fría. O sea, todo lo que es sierra es frío, ya. Y eso, ese es mi comentario. Es que team frío por siempre. Ya, con el tema del clima, también realmente prefiero el frío. Pero tengo conocimiento por personas de otro país de que dicen que el clima, al menos de aquí de Puerto Viejo, bueno, de ciudades con un clima similar como el que tenemos nosotros, para ellos es lo mejor del mundo. Porque dicen que en los lugares donde ellos están, o es demasiado caliente, mucho más de donde estamos nosotros, o es demasiado frío, que incluso cae nieve en el tema de Norteamérica, es así. Y para ellos este clima es lo máximo. Pero para nosotros, bueno, al menos yo sufro bastante de calor y prefiero estar en aire acondicionado en una zona un poco más fría. Doy como acotación de que el clima realmente para los extranjeros es de lo mejor aquí. Pero para nosotros que estamos conviviendo siempre como que el calor sí se vuelve un poco a veces fastidioso y por el tema de que al menos en Puerto Viejo hay bastante vegetación alrededor. O sea, los gobiernos se encargaron de que si hubiera bastante vegetación. El tema de los bichos suele molestar a veces un poco también, y más que nada en la época de invierno, que es justamente la que estamos ahora. Yo también no soporto el calor, es lo peor. Yo viví en Florida, por eso lo que dice de que hay lugares más calientes, sí, es verdad. Florida cuando hace calor y es húmedo es una cosa insoportable, pero la cosa es que acá también de tanto tiempo estar aquí te acostumbras a un clima y como han habido cambios de clima ahora por la situación del ambiente en sí,
el global warming, calentamiento global, o sea, se ha notado de que ahora, tras que era caliente, ahora es más caliente y se siente más y tengo que andar con el aire porque si no, sufro. Bueno, con tal que, punto siendo, estoy muy de acuerdo, soy team frío y me gustaría que, salud, que sería bacán que aquí haga más frío, pero sí, soy más fan del clima de la sierra. Y eso es todo. Entonces, no sé. Gracias por habernos escuchado. Esperemos Gracias. que haya sido de su agrado. Y cualquier cosa, si le pasa algo a ella, y el encebollado se come con chifle. Si me pasa algo, yo culpo a Rafael Correa y thank you very much. Ustedes saben que nosotros hablamos de esto para dar más conocer cómo son las cosas acá, hacer entender que hay partes muy bonitas, hay partes que a veces no son de lo mejor, pero hay que resaltarlo, hay que hacerlo conocer, porque todo esto compone Ecuador. Y si algún día quieres venir, quieres visitar, sabes un poco más acerca de este tema. Otra cosa que quizás no sepas, o quizás sí, si has estado suficiente tiempo en el canal, es del video que hicimos nosotros cuando estábamos en la feria. Ese es un punto muy positivo, eso fue un video muy bonito. Si aquí te sentiste muy negativo, deberías ir a ver ese video próximo porque te va a gustar mucho. Estuvo bastante divertido. Y tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Thank you.